Buenos días a todas. A continuación os voy a comentar el último apéndice del temario, que sería dedicado a literatura, a todos los escritores que habíamos incluido en los últimos temas. A Cecilia Faber, a Emilia Pardo Bazán, Leopoldo Alas Clarín, Miguel de Unamuno, Valle Inclán y por último Carmen de Burgos. ¿De acuerdo? Le paso a Cristina el archivo con el PDF del temario, donde hay datos biográficos, datos sobre los autores y la autora, y también una selección de las principales obras de cada uno. Son autores y autoras muy prolíficos, con una obra extensa y con bastantes puntos en común que ahora iremos comentando. Además de este archivo, también le remito a Cristina otro con notas sobre algunos comentarios que hicimos en la última clase, como por ejemplo la fecha en la que se celebró la exposición de Visión de España de Sorolla en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, el artista que se seleccionó para la zona en la que el CAC seguía manteniendo exposiciones, que era Laurence Weimer, que es un artista conceptual que trabaja con el lenguaje. Os he dejado el enlace a la página web del CAC, donde podéis ver fotografías de la exposición. También os he dejado una reseña, un artículo sobre Sargent, un artista del que hablamos la semana pasada también, y que comentamos que había ejercido cierta influencia sobre los artistas españoles del modernismo. Por otro lado, he incluido lo que comentamos de los nombres de las mujeres artistas que trabajaron en el modernismo español, que algunas de ellas, o al menos las principales, sí que las comentamos en la primera clase que tuvimos sobre mujeres artistas españolas del siglo XIX. La que más destaca va a ser Lluïsa Vidal, artista catalana, que ya comentamos en la clase que os digo, y también Aurelia Navarro. Os he incluido algunos artículos sobre artistas modernistas, no solo españolas, sino también alguna internacional. A continuación, si no me equivoco, seguía información o artículos interesantes, como os comenté, sobre Cecilia Faber, principalmente sobre Pardo Bazán, porque se escribió muchísima literatura sobre ella el año pasado. En el caso de Cecilia, es a lo largo de este año cuando se están empezando a escribir más cosas de ella, cuando se está rescatando su figura y releyéndola, porque había muchos aspectos de su obra y de su figura que no se habían estudiado, en los que no habíamos detenido a estudiarla, y en este momento hay una exposición en el Museo de Cádiz, realizado por el Centro Andaluz de las Letras. Está hasta final de mes y se hace, como os digo, una relectura de su figura, un poco menos sesgada que la que se hizo en la época, porque es una mujer que se sale de la norma de una figura femenina en el siglo XIX. También hay, con respecto a Emilia Pardo Bazán, hay información sobre su relación con Benito Pérez Galdós, sobre un viaje que realizaron a Europa, sobre la figura de ella, igual que en el caso de Cecilia, cuestiones que no se tuvieron en cuenta o que no se analizaron en su época o que han tardado mucho en tenerse en cuenta. Y algún dato más, es decir, que ahí tenéis un documento completo con un montón de cositas que podéis leer y que espero que os guste. Paso a continuación a escribiros el tema. Si tenéis cualquier duda podéis hacérmela llegar, o bien a través del grupo de WhatsApp o de Cristina, alguna de las componentes del equipo de los seminarios, de la comisión de seminarios, ¿de acuerdo? Pues en el tema de literatura vamos a trabajar principalmente novela. La novela va a ser un género que se va a actualizar, y vamos a ver cómo estas autoras y estos autores van a ir transformando la literatura desde el costumbrismo, el romanticismo, hacia realismo, naturalismo y las poéticas fin de siglo. Van a ser unas figuras que van a transformar muchísimo la literatura. Algunos de estos cambios también influirán a nivel internacional.
y van a ser personajes complejos, a veces bastante contradictorios. La sociedad estaba cambiando bastante y ellos de alguna manera buscaban encajar en una sociedad un tanto más laica, pero con una larga tradición católica. Se postulaban a favor de pensamientos intelectuales más modernos, racionalistas o positivistas, pero seguían vinculados a esa tradición más moralizante o cristiana. Y veremos cómo esas paradojas o esa complejidad en las figuras también se va a dejar ver, obviamente, en su creación literaria. Algo que van a tener en común, además de trabajar mucho, o principalmente la novela, es que van a trabajar el género de los cuentos. Van a ser grandes cuentistas, además con una producción enorme. Y vamos a ver figuras muy modernas para la época, principalmente en el caso de las mujeres. Por eso las 3 figuras que os voy a presentar a continuación, en la época tal vez no se llegaron a entender, o se las veía como mujeres excéntricas con personalidad rara, porque en algunas descripciones de hecho se habla de ellas como mujeres con personalidad rara, se dice así literalmente. Van a ser muy modernas, muy adelantadas a la época, van a conseguir hacerse un hueco dentro de la literatura, pero a veces saldrán mal paradas, se las va a cuestionar mucho. Y en el caso de 2 de ellas, tanto Cecilia como Carmen de Burgos, publicarán la gran mayoría de sus obras, por no decir el total de su obra, firmándola a través de seudónimos, que a continuación comentaré. Pues comenzamos con la figura de Cecilia Boldefáver, más conocida como Fernán Caballero, que es el seudónimo bajo el que ella, como comentaba, va a firmar la gran mayoría de sus publicaciones. Ella nace, digamos, de manera circunstancial en Suiza. Sus padres se encontraban de viaje en el momento en el que ella nace. Su madre era española, su padre era alemán, y ella va a gozar de una excelente educación, teniendo en cuenta que era una mujer, y teniendo en cuenta también las circunstancias de la época. Su madre era escritora, traductora y era una gran anfitriona de las tertulias literarias e intelectuales que se desarrollaban en Cádiz. Su padre era cónsul y era un gran amante del teatro y de la cultura española. Ella se va a mover por diferentes circunstancias, entre Cádiz, Hamburgo, Sevilla, Puerto Rico. Ya iremos viendo en qué momentos va a cambiar esta residencia y por qué. El seudónimo que elige, Fernán Caballero, es el nombre de un pueblo de Ciudad Real, y los motivos que ella alega para no firmar con su nombre son varios y muy bien argumentados. Según ella, lo hace por defender su propia intimidad, por la reticencia de los lectores ante la obra de una literata, de una mujer escritora, también por el temor a ser tachada de extranjera por su apellido alemán, lo que podría provocar ciertas dudas sobre su capacidad para comprender y describir adecuadamente la vida popular española, ya que su obra se centrará principalmente en la descripción de las costumbres y la vida popular y la vida rural española. Durante su infancia vive o pasa larga estancia en Hamburgo con su padre. A su madre el clima y la cultura alemana no le acababa de gustar y decide volver a Cádiz con algunos de sus hermanos, mientras que Cecilia permanece en Hamburgo con su padre. Enviuda 3 veces.
Su primer marido será militar y se marchan a Puerto Rico porque lo trasladan allí. Al poco tiempo de llegar a Puerto Rico, su marido fallece al año y ella se ve obligada a pedir ayuda al capitán, a la figura militar que estaba al mando en ese momento en la isla, y una vez que ella consigue ahorrar, regresa a España y se va una temporada a Hamburgo con su familia paterna. Más tarde se casará, conocerá a un noble sevillano, al marqués de Arco Hermoso. Contraerán matrimonio y durante la duración de este segundo matrimonio es cuando ella va a ser más productiva y será el momento de mayor riqueza de su obra. Su casa en Sevilla se convertirá en el centro de la vida cultural y se moverán entre el palacio que tenían en Sevilla y una finca con la que contaban en Dos Hermanas, en la que va a dar forma, va a redactar gran parte de sus obras gracias a la observación de todos los trabajadores de esta finca, de sus costumbres, sus tradiciones, sus relaciones. Ella de alguna manera documentará esa vida rural, esa vida popular y algunos hechos reales que suceden durante su estancia en esta finca de La Palma darán forma a algunas de sus obras más conocidas. Su segundo marido fallece y de alguna manera ella tiene que empezar a profesionalizar esa labor de escritora, porque hasta el momento había sido casi como un joven por su postura social, no necesitaba sobrevivir gracias a la escritura, pero en este momento sí que de alguna manera empieza a plantearse publicar algunas de las obras que ya tenía escritas. De hecho, eso va a hacer que algunas obras tengan una doble fecha, ya que se escriben en años anteriores a su publicación. Ella los va escribiendo, pero sin intención de publicarlos, y según va avanzando su vida, por los cambios de circunstancias, los cambios económicos a los que se tiene que enfrentar, empezará a publicarla incluso 2 décadas más tarde de haberla escrito. Su tercer matrimonio será con un hombre bastante más joven que ella, enfermo, que pelea por conseguir una posición política más alta, más adecuada. Luchó por convertirse en cónsul, tardó 2 o 3 décadas en conseguirlo. Finalmente alcanza su objetivo y lo convierten en cónsul español en Australia. Él tiene que marcharse, pasa largas temporadas fuera y Cecilia empezará a tener una situación económica un poco más ajustada. Ese es el motivo de que empiece a publicar. Su vida también se vuelve de alguna manera más solitaria y eso se reflejará en las obras que irá escribiendo. De hecho, su tercer marido acabará falleciendo. La situación económica del marido era compleja. Se entera que su socio ha huido llevándose todo el dinero y dejándole atrás bastantes deudas. Y debido a esto él se suicida, y en ese momento sí que deja en una situación muy muy complicada a Cecilia Boldefáver. Ella tenía una gran amistad con los duques de Montpensier, que vivían en esa época en Sevilla, e incluso con Isabel II, y una vez que ella se vuelve a quedar viuda por tercera vez, deciden ampararla de alguna manera y le ceden una vivienda que había en el patio de banderas del Alcázar de Sevilla. Ella podrá vivir aquí durante algunos años, pero la revolución de 1868, la gloriosa, complica aún más su situación económica. Ella se ve obligada a dejar esa residencia y al final acabará muriendo en una situación económica casi lamentable.
Ella, por sus circunstancias familiares, de haberse movido entre distintos países y también de contar con unos padres con una doble nacionalidad, va a conocer y manejar bastante bien diferentes idiomas: español, inglés, alemán, francés e incluso italiano. Por lo que tendrá facilidad para acceder a fuentes extranjeras, las conocerá perfectamente bien, de hecho incluso traducirá algunas obras. Y esto la pondrá o le ayudará a estar en contacto con todos esos viajeros románticos que visitan España, y es conocida su amistad y su relación con Washington Irving. Ella lo felicita una vez que escribe los cuentos que publica, los cuentos de la Alhambra, y de hecho se conservan numerosas cartas entre ambos que dan fe de esa amistad y de esa relación entre ambos escritores. Su obra en general va a tener una condición un tanto moralizante. Su obra se va a situar dentro del catolicismo y la moralidad. Va a ser, a pesar de ser una figura un tanto revolucionaria para la época, ella se va a mover en esa doble dicotomía entre la modernidad, los pensamientos más acorde con las fechas en las que nos encontramos, y ese arraigo hacia la religión, hacia el catolicismo. En su obra presenta o demuestra en todo momento un evidente interés por el pueblo, por el costumbrismo, por las tradiciones españolas, y como os comentaba, va a ser al final una gran documentalista de las obras, pero lo va a hacer también desde un punto de vista realista, y ahí está la importancia o la modernidad de Cecilia, ya que sigue vinculada al costumbrismo por las fechas en las que nace, pues también está relacionada con el romanticismo. De hecho, es su padre el que traerá las influencias del romanticismo alemán a España. Pero de alguna manera la óptica desde la que escribe o desde la que narra y documenta la vida popular y las tradiciones y costumbres españolas es desde un punto de vista realista, porque es más objetivo, lo hace como una observadora. No hay nada de bucólico o de ese punto de vista más propio del romanticismo. Como os decía, es una escritora revolucionaria por ser mujer, por todas las decisiones que toma, por cómo escribe, pero también elude de una manera clara la revolución en su obra. Es decir, en su obra sí que mide bastante las palabras. Ya os digo que tiene un discurso, unas connotaciones muy moralizantes, a pesar de ser una figura muy moderna. Por eso os digo que los personajes que vamos a ver hoy van a ser un tanto paradójicos y poliédricos. Va a ser una de las pocas mujeres realistas de la época, junto a Emilia Pardo Bazán. Conocerá al resto de mujeres escritoras de la época. Ya va a coincidir con Emilia, o sea, pertenece a ese grupo de creadoras del siglo XIX, formado por Emilia Pardo Bazán, Carolina Coronado, Gertrudis Gómez de Avellaneda y Rosalía de Castro. Ya os digo que entre ellas se conocían y había cierta relación. Tanto en su vida como en su obra se va a observar como decía, una lucha entre la filosofía y la política europea, que ella conoce de primera mano, por lo que os comentaba de que se mueve con frecuencia por Europa. Es una lucha entre el conocimiento de las políticas, la filosofía, las posturas europeas y el conservadurismo español, al que también se siente ligada. En sus obras os he dejado un listado de algunas de las principales, en la que os decía que va a recoger hechos que son reales, hechos que ocurrieron en esa finca de dos hermanas, la familia de Alvareda.
que la escribe entre 1929 y 1829 y 1833. Si os fijáis, en cuanto a fechas, ella nace a finales del siglo XVIII, es decir, que nace muchísimo antes que el resto de escritoras, pero será una mujer muy longeva. De hecho, es algo que le pesa. Cuando contaba ya con 60 años, empezaba a decir que había sufrido mucho, que había hecho frente a muchísimas penas, a muchísimas tragedias, porque la pérdida de su padre también le afectó. Era un gran apoyo para ella, le había apoyado tanto en la educación como en todas las decisiones que ella había tomado, y era uno de los principales lectores y críticos de su obra. Él le ayudaba de alguna manera como editor prácticamente de sus obras. Tenéis también la obra titulada Elia, la hija del sol. Veréis que hay algunos nombres que hablan literalmente de tradiciones. También vamos a ver refranes, cuentos, es decir, que no solo mira, observa y traduce esa vida rural y costumbrista en sus obras, sino que incluso recoge la tradición popular literaria. Tenéis cuentos de costumbres populares andaluzas, Lucas García, Clemencia, que será una obra un tanto autobiográfica. Se podrán reconocer en los personajes de la obra a Emilia y a alguno de sus maridos. También tenéis Lágrimas, Estrellas de Vandalia, La Gaviota, que será su gran obra maestra, que se publica en 1856, Cuentos y poesías populares andaluzas. Esto es lo que os comentaba: cuentos, oraciones, adivinanzas y refranes populares, es decir, que también de alguna manera en su obra recopila toda esa tradición popular literaria. Tenéis la obra de Pobres y Ricos, y que ya es, si os fijáis por fechas, ya nos estamos moviendo en obras que se publican de manera, una vez que ella ha fallecido. Las obras completas se publican en 1907, los cuentos de encantamiento infantil en 1911 y el refranero del campo y poesías populares en 1914, es decir, que es una figura sobre la que se sigue trabajando a principios del siglo XX. A continuación pasamos a Emilia Pardo Bazán. Es una mujer con muchísimo carácter, una mujer gallega. Nace en La Coruña en 1851 y fallecerá en Madrid en 1921. El retrato que veis aquí es un retrato a lápiz y creo que también a pastel, que se encuentra en el Museo de Bellas Artes de La Coruña y que realiza un artista que es gran amigo suyo, Joaquín Bahamón de Cornide, en 1896. Él fallece junto a Emilia, la familia de Emilia, en el Pazo de Meiras, y ella lo acaba convirtiendo en el protagonista de la obra de La Quimera. Él será el pintor que aparece en esta obra de Emilia. Pertenece a una generación de artistas gallegos que se conoce como la generación doliente, porque eran jóvenes artistas con una carrera muy prometedora, pero que fallecieron por distintas circunstancias siendo bastante jóvenes, y es el caso de Joaquín. Si hablábamos de Cecilia como una figura, una persona y una obra poliédrica, en el caso de Emilia Pardo Bazán esto llega a ser muchísimo mayor o más complejo. Tenemos una mujer que escribe poesía, novela, también participa bastante en la prensa de la época y en distintas revistas. De hecho, llega a crear una propia junto a Lázaro Galdiano y Pérez Galdós, que se llama La España Moderna. Escribe también numerosos ensayos, crítica literaria, teatro, traduce obras internacionales. Además, esa traducción será importante para la época. Las obras que ella traduce generarán impacto e influencia en los escritores españoles del momento. También edita
algunas de sus obras, se convierte en editora. Será la primera catedrática, la primera mujer catedrática en España, una gran conferenciante, al igual que Cecilia, también una gran cuentista, y como mujer pues muy cosmopolita, muy moderna para la época. También con esa paradoja que encontrábamos en Cecilia de una mujer feminista, de hecho se define como radical feminista y conservadora. Ella era carlista, era bastante tradicional con respecto a la política. Era una mujer muy inteligente, una figura excepcional para la época en todos los sentidos y una viajera infatigable que le llevó también a escribir diferentes guías de viaje. Gozaba también de una posición familiar acomodada. Su padre era el conde de Pardo Bazán, don José Pardo Bazán y Mosquera, y su madre Amalia de la Rúa Figueroa. Ambos le facilitaron muy buena educación. Era una mujer muy inteligente, muy leída y muy moderna y cosmopolita para su época. Realizó diferentes estancias en Madrid, ya que su padre era militante del Partido Liberal Progresista y en algunos momentos llegó a ocupar un escaño. Ella será la que introducirá el naturalismo francés y, gracias a sus traducciones, la literatura rusa en España. Tradució obras de Tolstoy, por ejemplo. Reitera una y otra vez y defiende la necesidad de modernizar y de modernidad de la sociedad española de la época. En cuanto a sus amistades, pues obviamente era una mujer muy bien situada en el contexto intelectual de la época. Entabló muy buena amistad, muy buena relación con Francisco Giner de los Ríos, amistad que compartirán también el resto de escritores que comentaremos a continuación y que influirá mucho en ellos, ya que el krausismo hará cambiar la perspectiva o la óptica de los autores y las autoras de las que vamos a hablar a lo largo de esta clase. La relación con Benito Pérez Galdós ya ha salido en algunas ocasiones en las anteriores clases. Es una relación amorosa muy moderna y muy liberal para la época y que ellos supieron mantener en el más absoluto de los secretos. De hecho, esta relación se conoce o se hace pública ya bien adentrado el siglo XX, porque una investigadora accede a las cartas, al epistolario que se conserva, o aparte de ese epistolario que se conserva de ambos, la cantidad de cartas que cruzaron entre ambos en las que se veía o quedaba patente esa relación amorosa y respetuosa entre ellos, y también esa gran admiración entre ambos como escritores. Hay cierta controversia en torno a estas cartas, ya que hay parte de ese epistolario que ha desaparecido en unas circunstancias un tanto extrañas. Ahí hay también un poco de rumores que parece que no interesa que se hagan públicas, y parece que se comenta en algunos artículos como si existiera una mano negra que hubiera hecho desaparecer parte de ese epistolario. Hay muchísimos artículos, también debido a lo que os comentaba de que el año pasado se celebró su centenario, sobre la autora, sobre la relación entre ambos, porque también se ha conmemorado el centenario de Pérez Galdós, y se ha hecho una relectura de la obra de ambos, de la relación que existía entre ambos, una vez que ya sí que se conoce y se ha estudiado más. Ha habido tiempo para reposar toda esa información y estudiarla con más perspectivas. Y también aparece en medio de esa relación otra figura de la que hablamos la semana pasada, José Lázaro Galdiano. Él es el creador de la colección tan maravillosa que existe en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid. Él la donó al Estado.
Pere Galdós y Emilia viajaron a Barcelona a la exposición universal que se celebró allí, permanecieron bastante tiempo en la ciudad. Llega un momento en que Pere Galdós debe regresar a Madrid y Lázaro Galdiano aprovecha de alguna manera la oportunidad para conocerla y surge entre ellos una relación que Emilia más tarde reconocerá como un error absoluto que no volverá a producirse. En la nota con los diferentes enlaces que os remito aparece un artículo en el que se habla de cómo se conocen, de cómo ocurre este encuentro, más o menos el tiempo que dura esa relación y el hecho de que este triángulo amoroso, este triángulo formado por los dos escritores y por Lázaro Galdiano, será el que creará esa revista de la España moderna, donde participarán ambos escritores y que hará que la situación se vuelva un poco incómoda entre ellos. Aquí os dejo una imagen, otra obra de Joaquín Bahamonde, el amigo de Emilia, donde él refleja una clase, una lección de Emilia en el Ateneo de Madrid. Ella fue la primera mujer en ingresar en el Ateneo de Madrid. Como catedrática recibió muchísimas críticas, se le cuestionó bastante, pero al final llegó a tener más de 800 alumnos y algunos de los que fueron más críticos, no solo intelectuales, sino también alumnos y figuras que formaban parte de la universidad en ese momento, finalmente reconocen la valía y la capacidad de Emilia para poder impartir clases. Ella era catedrática, un momento que lo mire, era catedrática de literatura contemporánea en lenguas neolatinas en la Universidad Central de Madrid. Los colegas coetáneos de Emilia al principio de alguna manera dejaron pasar el hecho de que ella empezara a escribir, que ella empezara a publicar, que empezara a tener actividad literaria, pero en el momento que o sea, de alguna manera la trataban con una actitud un tanto condescendiente, pero en el momento que vieron que su actividad crecía, que Emilia sí que iba en serio con esto de dedicarse a la literatura y vivir de ello, empezaron a hacer críticas mucho más duras, mordaces, incluso hirientes. Y estas críticas vendrán propiciadas por escritores que veremos a continuación, como Clarín, Valle Inclán, Unamuno, es decir, el círculo de escritores que se movía en el mismo contexto en el que se encontraba Emilia, hicieron críticas durísimas. También se publicaron numerosas caricaturas sobre su figura y ella aguantó bastante bien, o capeó bastante bien el temporal, fue tenaz y un tanto testaruda, siguió trabajando para conseguir su objetivo y acabó demostrando que sí que era una profesional bastante bien cualificada, era una escritora muy bien cualificada, cuya obra llegó a alcanzar cotas notables de calidad. Con respecto a su relación con la Real Academia Española, también se ha escrito mucho. Llegaron a rechazarla incluso en 3 ocasiones. La última, ella decidió obligarlos de alguna manera a darle una respuesta, porque las anteriores no la habían admitido, pero tampoco le habían respondido de manera oficial, no se habían pronunciado de manera oficial. Ella decide escribir una carta, que es la que os pongo en la imagen, en 1912, donde alega todos los méritos que ella posee, que son muchísimo más numerosos que algunos de los escritores que estaban ya ocupando sillas dentro de la Real Academia Española en esa época, y le pide a la Academia que le proporcione una respuesta oficial a la petición que ella está realizando, porque había 2 vías para poder acceder a la Real Academia Española, para poder ser académica.
Una de ellas era autoproponiéndose, es decir, postulando personalmente, presentando una autocandidatura, que es lo que hace en 1912, en esta tercera ocasión. Y otra era que varios académicos propusieran su candidatura. Algunos de los aliados con los que ella contaba en la época vieron como un error el hecho de que ella escribiera esta carta, porque contaba con algunos académicos que eran favorables a ella, eran favorables al hecho de que ella accediera a la academia y ocupara una silla dentro, y seguramente no les hubiese importado postularla y proponerla, y creen que seguramente hubiera progresado esta propuesta y ella podía haber entrado, pero de alguna manera estaba cansada de esa posición tan cerrada, tan arcaica y tan machista de la Real Academia Española, y decidió provocar esa respuesta para que de alguna manera la Academia quedara en evidencia. La carta con la que le responden de manera oficial se conserva en el archivo de la Real Academia Española, pero es un documento que no muestran a menudo. De hecho, de alguna manera lo esconden, porque la respuesta que se le dio es que no la aceptaban o no la admitían por ser mujer, es decir, por cuestión de género. Algo que de alguna manera alegra muchísimo a Emilia, porque acaban demostrando que el motivo por el que no la admiten es simplemente un motivo de género, por ser mujer, y no porque ella no contara con méritos suficientes como para ocupar una figura o un cargo dentro de esta institución. Ella lo ve de alguna manera como una victoria. Un personaje un intelectual de Córdoba, un Emilio de Julio Romero un hermano de Julio Romero de Torres, Emilio, que en aquel momento ocupaba una figura importante dentro de la Real Academia de Córdoba, decide invitarla y admitirla dentro de esta academia, porque cree que ella merecía estar dentro de la Real Academia Española, no entiende ese rechazo y esa oposición por parte de la institución a que ella acceda, a que ella entre, y de alguna manera entiende que desde su posición puede reconocer su figura y puede demostrarle a la Academia que Emilia sí que merece ese reconocimiento y esa medalla. De hecho, adjunto en el archivo un enlace a un artículo en el que se habla de este reconocimiento. Su obra es numerosa y también muy variada, como he comentado antes. Ella toca muchísimos géneros y además con bastante éxito. Se defiende muy bien y con muchísima calidad en todos los géneros que toca. De ahí el hecho de que se considere esa figura tan extraordinaria. Algunas de las obras pues las tenéis aquí: Pascual López, autobiografía de un estudiante de medicina, Un viaje de novios, San Francisco de Asís, Jaime, que es un libro de poemas que ella publica con la ayuda de Giner de los Ríos. Algunas de las obras que veis o de los títulos que veis aquí son recopilaciones de artículos que ella había publicado, que ella había redactado anteriormente. Es el caso de La cuestión palpitante, en cuyo artículo ella va a dar a conocer el naturalismo en España. Es decir, tenemos a dos figuras, a Cecilia y a Emilia, que van a modernizar el género literario. Cecilia moderniza la novela de la época, es decir, es la figura que sirve de transición de la novela romántica y costumbrista a la realista, y Emilia será quien introducirá el naturalismo en la literatura española. En cuanto a su producción de cuentos, como podéis ver, ella llega a escribir más de 600 cuentos. Van a trabajar muchísimo en este género de literatura infantil en el que se había trabajado muy poquito con anterioridad.
Aquí tenéis su obra cumbre, Los Pazos de Ulloa, que se convierte en un tratado sobre el mundo rural gallego, ese mundo mágico y la aristocracia de la época, y de alguna manera pues va a tocar o a atacar distintas cuestiones de esa sociedad de la aristocracia del 19. Se va a convertir en un tratado sobre el caciquismo, la violencia, el analfabetismo, la degradación de esa figura del hidalgo, de la hidalguía, o el fanatismo religioso del siglo XIX. Emilia de alguna manera va a ser la figura que sea un tanto más escéptica en cuestiones de religión, que se aleje más de la religión, o que tanto en su vida como en su obra no busque ese carácter moralizante y no demuestre tanto apego hacia el catolicismo y hacia la religión. El título de La Madre Naturaleza viene a ser como una segunda parte de Los Pazos de Ulloa. La Tribuna será la primera novela que se escriba sobre el movimiento obrero. Ella va a documentarse en la tabacalera, en la Real Fábrica de Tabacos, sobre el trabajo que llevan a cabo la famosa figura de las cigarreras, y de alguna manera esta obra de La Tribuna se convierte en una novela en la que reivindica el movimiento obrero. Insolación hablará también de esa sexualidad que vive Emilia, más libre, mucho más moderna para la época, y en lo que se hace en la obra es celebrar el deseo femenino. Es algo que queda también evidente o patente en las cartas que intercambia con Pérez Galdós. La Quimera ya se empieza a acercar bastante al modernismo, y como veis, estas dos escritoras van a ir introduciendo cambios, van a ir introduciendo avances en su obra, y harán que la literatura avance de un movimiento a otro. La Quimera es la obra en la que os decía que Joaquín Bahamonde se convierte en el protagonista. En cuanto al feminismo, porque es un tema a destacar y que es prácticamente obligado comentar sobre Emilia. Ella se llega a declarar literalmente como radical feminista. De hecho, os he copiado aquí distintas frases de ella. Esta postura feminista de Emilia es una postura que se ha estudiado poco, se conoce bastante, se sabía de su postura, ella lo declaró abiertamente, además por sus acciones quedaba claro cuál era su posición, pero es algo que se ha estudiado muy poco y que hasta prácticamente finales del siglo XX, principios del XXI, no se ha estudiado en profundidad. Es decir, todas las aportaciones que ella hace en esta lucha, en esta defensa por los derechos de la mujer. Ella habla de sí misma como, ya decía, como una radical feminista. Cree que todos los derechos que tienen los hombres deben tenerlos también las mujeres. Ella lucha por el acceso de la mujer a todas las profesiones, lucha también por el derecho a la educación de la mujer. Habla de que la maternidad es una función temporal para la mujer, que no puede someterse a ella toda la vida. De hecho, a ella las circunstancias de su vida la van a llevar a escoger entre el matrimonio, la modernidad y la literatura, y ella elige claramente la literatura, elige esa pasión por la literatura, ese trabajo. Se acaba divorciando. Habla también en sus obras de la violencia de género. De hecho, hay una frase suya que os quiero leer al respecto. Escribió en la ilustración artística la siguiente frase: siguen a la orden del día los asesinatos de mujeres. Han aprendido los criminales que eso de la pasión es una gran defensa prevenida, y que por la pasión se sale a la calle libre y en paz, y no se descuidan en revestir de colores pasionales sus desahogos mujericidas.
Es algo que a día de hoy es una lucha en la que no llevamos trabajando de manera abierta, de manera pública tanto tiempo, y ella a principios del siglo XX ya hablaba abiertamente de la violencia de género y de la impunidad con la que salían los hombres después de haber asesinado o de haber cometido un crimen de violencia de género. En su familia creo que hubo un crimen de violencia de género, y seguramente esto la hizo bastante más sensible a estas cuestiones. Traduce también la obra de Stuart Mill titulada La esclavitud de la mujer, y como os digo, tanto en su vida, en sus acciones, como en sus obras, ella dejó clara esa posición en defensa de la mujer. A continuación pasamos a Leopoldo Alas Clarín. Clarín es un apodo con el que acabará publicando. Clarín trabaja muchísimo en prensa y será el nombre con el que acabará firmando muchos de los artículos que él publica. Nace en Zamora, pero tendrá bastante vinculación con Asturias y con la ciudad de Oviedo. Su padre era gobernador, él estudió Derecho, se acabó convirtiendo en catedrático de Derecho, trabajó en 2 universidades, hizo distintas estancias en Madrid que de alguna manera le acercaron al mundo de la literatura y hicieron que él ampliara esa doble línea profesional de, por un lado, la cátedra de Derecho y por otro, su pasión por la literatura. Él, al igual que Emilia, tiene una relación bastante cercana con Giner de los Ríos y también conoce la filosofía del krausismo mientras estudia la carrera de Derecho. Lo que le llevará a moverse dentro de una corriente positivista del realismo y del naturalismo. Él, al igual que Cecilia, va a tener un tono moralista en su obra y como he hecho anteriormente con Cecilia y con Emilia, os detallo todos los perfiles que él encarnó. Fue escritor, jurista, catedrático, crítico literario, periodista y cuentista. Y en esta parte de crítico, en ese perfil de crítico literario, es el perfil desde el que genera muchísimas críticas a sus colegas coetáneos, desde el que vierte esos comentarios mordaces sobre la obra y la figura, que en muchos casos atacaron también de alguna manera la persona de Emilia Pardo Bazán. Como decía, al tener este contacto con el krausismo, el naturalismo va a ser algo muy presente en su obra. Se deja ver en Pipá, en La Regenta, que será la obra cumbre del realismo español. Él tocará un tema que ya se ha trabajado por otros grandes escritores europeos, como por ejemplo en la obra de Madame Bovary o en Ana Karenina. Se trabaja mucho ese tema, es un tema recurrente en la literatura de la época, el tema del adulterio. Hablábamos con Pérez Galdós de cómo retrata la ciudad de Madrid en sus obras, cómo llegas a imaginarte dentro de ese contexto urbano y cómo llegas a conocer la ciudad en la época. Y en el caso de Leopoldo, la ciudad que él va a describir en La Regenta va a ser Oviedo, bajo el nombre de Vetusta, y hace un retrato fiel de la vida de esta ciudad. Su único hijo será también otra gran obra maestra de Leopoldo. También otros títulos van a ser El Señor y los demás son cuentos, Doña Berta, Cuervo, Superchería, Cuentos Morales. Como veis, sigue colándose este género dentro de la producción literaria de los escritores que estamos trabajando.
A continuación pasamos a Valle Inclán. Él llega un momento en el que firma únicamente como Valle Inclán. No es su nombre real, él lo empieza a modificar una vez que ya ha escrito un par de obras y acabará por reducir su firma simplemente a Valle Inclán. Él es gallego, al igual que Emilia, y el retrato que estáis viendo lo vimos en la última clase, es un retrato que le realiza Ignacio de Zuloaga. Valle Inclán sí que ya es un artista propiamente modernista, pero en su obra va a haber dos líneas muy claras. La primera, como os digo, va a ser ese modernismo. Sus primeras obras, sus primeras producciones van a ser claramente modernistas, pero irá evolucionando hacia un género que él denomina como esperpento. Él cree que el género de la tragedia clásica no permite retratar la sociedad de la época, no se adapta a la sociedad de la época, a las características de ese momento, y que de alguna manera hay que transformarla, y es lo que él llama ese esperpento. Es una moderna concepción de la tragedia clásica. Al trabajar en esta línea de esperpéntica, se le acaba reconociendo como hijo pródigo de la generación del 98. Vamos viendo que todos estos artistas se van moviendo más o menos, o van evolucionando de una corriente a otra. Es famoso el hecho de que él perdió su brazo izquierdo, ocurrió durante una pelea con otro escritor, con Manuel Bueno. Él hará también ser un personaje un tanto más peculiar. Amigo de escritores que pertenecen a la misma generación que él, de Azorín, Pío Baroja y Jacinto Benavente, con los que entabla relación ya desde la juventud. Será un gran asiduo de las tertulias de los cafés, de esas tertulias de intelectuales y de escritores. Trabajará en México porque hará distintos viajes a Latinoamérica y allí trabajará como periodista, pero en España se negó a hacerlo porque creía que iba a coartar su libertad de escritor y también a provocar cambios o transformaciones en su estilo y en su libertad a la hora de escribir. Gozó de diferentes cargos dentro de la esfera del mundo de la arte y de la cultura. Crearon una cátedra, es profesa para él en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la cátedra de estética. Pero es un cargo en el que él dura muy poco tiempo porque entiende que no acaba de encajar con esa figura, ni con ese perfil, ni con las labores que tenía que desempeñar. Valle Inclán será un perfil de escritor más bohemio y con un nivel de ganancia un poco más bajo que el resto de escritores, por esa negativa también de trabajar en prensa, pero él decide hacerlo por ser coherente con sus pensamientos y con sus creencias. También lo van a nombrar conservador general de Patrimonio Histórico, director del Ateneo de Madrid, director de la Academia Española de Bellas Artes en Roma. Estos tres últimos cargos se van a suceder en el tiempo con una diferencia de un año, es decir, el puesto de conservador de 1931, creo, el del Ateneo 32 y el de la Real Academia Española de Bellas Artes en el 33, y va a ir cambiando de un cargo a otro porque va recibiendo esos nuevos nombramientos. Sí que se marcha a Roma para ocupar ese cargo dentro de la Academia Española de Bellas Artes allí, de alguna manera absorbe influencias de lo que estaba ocurriendo en Italia en ese momento. Su gran producción va a estar dentro de la dramaturgia, pero también va a ser poeta, novelista, de nuevo cuentista y ensayista. Hay que decir que aunque la parte que más destaca de su obra sea el teatro, muchas de sus obras fueron grandes fracasos de público.
La primera obra que escribe será Féminas, después tenemos Epitalamio. Cenizas es una obra que escribe y que sus amigos van a interpretar para recaudar fondos para comprarle un brazo ortopédico. Brazo ortopédico que al final él jamás usó, pero que sí que sus amigos consiguieron comprárselo y que él tenía. Es decir, que en torno a la pérdida del brazo y el tema del brazo ortopédico sí que hay bastante escrito. El Marqués de Bradomín es otra obra de teatro. También contamos con las sonatas. La Flor de Santidad recuperará de alguna manera la misma línea que Emilia Pardo Bazán, hablando de esa Galicia rural, mágica y un tanto arcaica. Y luego muchas de sus creaciones las publica como trilogías, es decir, enlazando unas con otras, escribiéndolas prácticamente en el tiempo con muy poca diferencia. Y tenemos la trilogía compuesta por Los Cruzados de la Causa, El Resplandor de la Hoguera, Gerifaltes de Antaño, que será una trilogía que escriba sobre la guerra carlista. Como decía, hay muy poca diferencia en cuanto a la cronología, 1908 y 1909. A continuación escribirá otra trilogía que llama Las Comedias Bárbaras, compuesta por Águila de Blasón, Romance de Lobo y Cara de Plata, que aquí sí que hay algo más de distancia en el tiempo entre unas piezas y otras. También tenemos Voces de Gesta, La Marquesa Rosalinda, El Embrujado. La Medianoche, visión estelar de un momento de guerra, es una obra que él escribe después de haber visitado las trincheras francesas durante la Primera Guerra Mundial. Por la fecha, si os fijáis, está escrita en 1917. Él había tenido una postura próxima al carlismo en algunos momentos, y por el hecho de esta visita que realiza a los franceses y de postularse a favor de los aliados, los carlistas de alguna manera lo rechazan a partir de este momento. Tirano Bandera se convertirá en el primer exponente de esa modernización de la tragedia clásica, ese primer exponente del esperpento. De nuevo otra trilogía que queda inacabada. Él no termina la última pieza, la obra de Baza de Espadas. Se convierte en un ciclo novelesco sobre la historia de España, que viene a ser casi un remedo de esos episodios nacionales de Pérez Galdós. Y ya os digo que la última obra está incompleta y que él tenía intención de que estuviera compuesta por más novelas. Y los esperpentos más puramente dichos serán las piezas que tenéis aquí, Luces de Bohemia, y un volumen que él denomina Martes de Carnaval, que se publica bajo ese nombre, Martes de Carnaval, compuesto por Los Cuernos de Don Friolera, La Gala del Difunto y La Hija del Capitán. Pasamos a continuación a Miguel de Unamuno. Él es escritor, pero destacará principalmente por ser un gran intelectual de principios del siglo XX. Él nace en Bilbao, pero acaba desarrollando gran parte de su vida en Salamanca, porque allí trabajaba como catedrático y fue nombrado rector de la universidad. Fue catedrático de griego y de historia de la lengua castellana, como os comentaba, rector de la Universidad de Salamanca, y al igual que ocurría en la figura de Cecilia Boldefaber, tanto en la persona como en la obra de Miguel de Unamuno se van a observar grandes contradicciones personales. Él, por sus estudios y por el contexto en el que se mueve, va a comenzar su carrera conociendo de nuevo ese krausismo del que hablábamos y siendo fiel o cercano a las posturas del racionalismo y el positivismo. Acaba renunciando de alguna manera o rechazando al racionalismo porque necesita
creer en la existencia de Dios, de esa figura, y de alguna manera su visión filosófica, ese apego que siente hacia la religión, esa necesidad que tiene de que exista o de creer en la figura de Dios, le impide postular también a favor del racionalismo. Y esta contradicción va a ser algo que le genere muchísimo debate interno, y este debate lo trasladará a las obras presentando a personajes que tienen esta misma dicotomía entre distintas cuestiones filosóficas y religiosas. Él va a ser el principal exponente de la generación del 98. Tuvo diferencias políticas con Primo de Rivera, se pronunció públicamente o hizo comentarios públicamente en contra de Primo de Rivera, y lo confinaron a la isla de Fuerteventura. De hecho, allí va a redactar algunas de sus obras. Pasado un tiempo, él decide exiliarse voluntariamente a Francia, y una vez que la situación cambia y de alguna manera se calma, él regresa a España. Pierde su cargo de rector por esas diferencias con Primo de Rivera, y a su vuelta lo recuperará, y será un cargo en el que estará hasta el momento en el que fallezca. Como os comentaba, es una persona que es escritor, pero principalmente es filósofo y un gran intelectual. Escribió ensayos, poesía, novela, teatro, y de alguna manera sus obras se van a mover también en función de esos pensamientos que él tiene. Sus obras de un mayor carácter filosófico van a ser del sentimiento trágico de la vida y la agonía del cristianismo, en lo que deja ver obviamente ese debate interno en torno a la religión y la tradición religiosa que había en España, que de alguna manera se hace sentir en su figura. Y luego tenéis a continuación los títulos de su obra narrativa: Paz en la guerra, Amor y pedagogía, Recuerdo de niñez y mocedad, El espejo de la muerte, Niebla, que es una obra en la que incluso él llega a aparecer como un personaje dentro de la obra, como un Miguel de Unamuno. La obra comienza con un personaje muy rutinario y muy tradicional, que de pronto empieza a hacerse ciertas preguntas existenciales, y recurre a la figura de Miguel de Unamuno para que le ayude de alguna manera a aclararlas, y empieza un debate entre ambas figuras. También tenía Abel Sánchez, 3 novelas ejemplares y un prólogo. La tía Tula, que habla de alguna manera de la protagonista como una mujer que es madre y es virgen. Ella debe hacerse cargo de sus sobrinos, pero se opone a casarse con su cuñado después de que su hermana falleciera, y se entrega en alma y cuerpo al cuidado de estos sobrinos, y de alguna manera está mostrando esa imagen de la mujer como pura, casta y madre perfecta. En San Manuel Bueno Mártir tenemos a una familia cuyos personajes se mueven entre la ciudad, la modernidad y el desapego a la religión, frente al pueblo, donde sí que hay mucho más apego a la tradición católica y mucho más apego a la religión. Y San Manuel Bueno será el párroco del pueblo, que será un hombre culto, un hombre bueno, y que será reconocido por todos los personajes como un hombre santo y sumamente cristiano. Con respecto al teatro, tenéis ahí los principales títulos. Los que van a destacar serán Fedra y Medea, y El hermano Juan se estrenará una vez que él ya ha muerto. Nuevo Mundo es una obra que, como veis por la fecha, se publica en 1994 y él falleció en el 36. Con respecto a la poesía, pues tiene distintos títulos.
Poesía, Rosario de sonetos líricos, El Cristo de Velázquez, Andanza y visiones españolas. De nuevo veis cómo se cuela también esa tradición, esa vida popular española en los títulos. Por ejemplo, el romancero del destierro, ahí tenéis ese título de Fuerteventura a París. Un cancionero. Y a continuación pasamos a Carmen de Burgos. Ella es una escritora almeriense que también ocultará su identidad principalmente bajo el seudónimo que tenéis ahí, de Columbine, y sí que en el caso de ella va a recurrir a distintos seudónimos que a continuación os pongo. Ella es una mujer que también es bastante adelantada a la época, se casa bastante joven con un hombre al que idealiza y nada más casarse descubre que ese amor romántico no existe. Sufre bastante malos tratos por parte de su marido. Ella estudia magisterio a escondidas durante la noche, consigue el título de magisterio y es ese momento en el que ella se escapa, huye de su marido, se marcha a Madrid, allí consigue plaza como maestra en Guadalajara y esto le permitirá a ella subsistir y trabajar de una forma más cómoda en la literatura, que era su gran pasión. Otro de los seudónimos que ella va a utilizar son Gabriel Luna, Perico el de los Palotes, Raquel, Honorine o Marianela. Perteneció a la generación del 98 y a la Edad de Plata. Es una mujer que, al igual que Emilia, va a ocupar, será la primera mujer en ocupar este tipo de cargo, pues fue la primera mujer periodista profesional en lengua española, tanto en España como en América Latina, dedicarse de manera profesional al periodismo. También fue la primera mujer corresponsal de guerra. Ella fue a cubrir el conflicto entre España y Marruecos, del que publicó posteriormente numerosos artículos. Es una excelente cuentista, también será defensora de los derechos de la mujer española, defendió el divorcio y el voto femenino. De hecho, conoció a Clara Campoamor, ambas defendían ese voto femenino, pero sí que había diferencia de opiniones. Clara Campoamor pensaba que tal vez las mujeres no estaban en ese momento en posición de ejercer correctamente el voto y creía que hacía falta algo más de tiempo, y Carmen de Burgos defendía que la obtención del voto femenino debía ser algo que llegara de manera inmediata. Ella tuvo una posición muy militante, muy política, en el sentido de que participó en diferentes organismos que defendían a la mujer, presidió la Liga Internacional de Mujeres Ibérica e Hispanoamericana. También se interesó por la educación infantil y los derechos del niño, y tristemente durante la Guerra Civil y el franquismo a ella se la consideró una autora prohibida y sus obras fueron eliminadas de librerías y bibliotecas. Ese es el motivo de que se conozca muy poquito de Carmen de Burgos y que su figura se esté rescatando en las últimas décadas. Lo que se conserva de ella ha sido gracias a amigos y conocidos suyos que de alguna manera escondieron parte de su obra, y es gracias a eso que nosotros conservamos ejemplares de la misma hoy en día. Como veis, su producción de cuentos también es muy extensa. Tenéis aquí algunos de los títulos: El tesoro del castillo, Senderos de vida, El hombre negro, Misericordia, Cuando la ley lo manda. También hizo recopilaciones breves con los títulos que tenéis ahí. Escribió algunas novelas, aunque no será un género en el que ella destaque especialmente. Y al igual que Emilia, también escribió libros de viaje, guías de viajes, porque ella fue una mujer que se interesó por lo que estaba ocurriendo en el resto del mundo. Viajó con su hija para ver qué se estaba haciendo por las mujeres, tanto en Europa como en América. Ya os digo que luchó bastante por nuestros derechos. Y escribió estudios sobre la vida y la obra de Mariano José de Larra, y algunos ensayos sobre la mujer y su entorno. Pues con esto termino. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. No sé si tenéis alguna duda.
Deciros que muchísimas gracias por todo, que para mí ha sido un placer impartir estas clases, he disfrutado mucho, he aprendido mucho y espero que nos podamos ver pronto. Tengo ya un borrador sobre el viaje de Málaga, de hecho lo tenía por aquí. Habíamos hablado del Museo de la Aduana, del Museo Carmen Thyssen, el MUPAN, el Museo el Patrimonio Municipal de Málaga también tiene fondos del siglo XIX. Y luego, en cuanto a urbanismo, edificios, pues sería interesante hablar del trazado urbano del centro de la ciudad, con la creación del ensanche, la Alameda, el Paseo del Parque. Hemos comentado también el mercado Tarazana. El mercado de Salamanca nos pilla un poquito más lejos, pero el edificio la verdad que es precioso y merecería la pena. Luego está también esa parte un poco más industrial que hizo de Málaga una ciudad próspera y donde se propició esa vida intelectual, cultural y artística durante el 19, con todas las fábricas, las familias industriales. También podríamos incluir la Plaza de Toros de la Malagueta, el edificio del rectorado de la Universidad de Málaga, que era la antigua oficina de correos, que es regionalista, y algún edificio más. Ya os digo que estoy preparando el guión y se lo haré llegar cuanto antes a la comisión de seminario. Pues un saludo y cuidaros mucho.